Hermanas, Dios les bendiga. Vamos a iniciar nuestro culto haciendo una lectura bíblica, así que les voy a pedir que abran por favor sus Biblias y vamos a leer Génesis 1 del 1 al 5. Génesis 1 del 1 al 5. Me van a comentar si ya lo tienen, mis queridos hermanos. Amén. Y me voy a permitir leerlo, me pueden seguir con su vista en su Biblia. Y dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Mis queridos hermanos, podemos ver en esta lectura corta la mención de lo que vamos a estudiar el día de hoy. Dice que ¿qué es lo que se movía sobre las tinieblas? El Espíritu de Dios. De eso vamos a tratar el día de hoy a través de la predicación. El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Así que les voy a invitar a que se pongan de pie y que podamos orar para poner este culto de alabanza y de adoración a los pies de nuestro Señor, que sea de olor grato para Él, porque a Él venimos a cantarle, de Él venimos a aprender, a Él venimos a adorar. Él es nuestro único espectador, a quien debemos complacer. Así que vamos a orar, mis queridos hermanos. Señor Dios, gracias, Padre bendito, por tus misericordias que son nuevas cada mañana, Padre. Gracias por permitirnos ver de nuevo la luz del sol. Gracias por permitirnos estar aquí juntos, reunidos en un solo espíritu, unánimes, deseando, Padre, que este culto de alabanza y adoración sea de olor grato para ti. A ti te amamos, a ti adoramos, porque eres el único Dios vivo y verdadero, Padre. Gracias porque nos permites ir conociendo de tu palabra, conociendo quién eres a través de tu palabra misma, del estudio de la misma, y queremos ser transformados para ser alguien diferente a quienes éramos antes de tener un encuentro personal contigo. Nos ponemos en tus manos, todos y cada uno de los que tenemos alguna labor o algún servicio, y todos los hermanos en general, en forma unánime, buscamos agradarte, buscamos hacer tu voluntad. Reina tú sobre este culto, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Del mismo modo, con mucha alegría, con mucha convicción, ya que están de pie, vamos a alabar a nuestro Señor. Les invito a que cantemos: bueno es Dios. Bueno es Dios, siempre fiel, puso un canto nuevo en mi corazón. Bueno es Dios, siempre fiel, en la oscuridad brillará su amor. Bueno es Dios, siempre fiel. Si tú vas por el valle y hay sombras alrededor, di adiós al temor, pues seguro en Él estás. Él pronto
prometió nunca dejarte ni abandonarte. Y Él no mentirá, bueno es Dios, siempre fiel. Puso un canto nuevo en mi corazón. Bueno es Dios, siempre fiel. En la oscuridad brillará su amor. Bueno es Dios, bueno es Dios, siempre fiel. Y aún sin merecerme, su sangre derramó por mí. Me llenó de su presencia y ahora puedo compartir que su amor nunca termina y su perdón siempre me dará. Bueno es Dios, siempre fiel. Puso un canto nuevo en mi corazón. Bueno es Dios, siempre fiel. En la oscuridad brillará su amor. Bueno es Dios, bueno es Dios, siempre fiel. Y no puedo entender lo que planeas para mí. Mi dueño eres tú, y por la fe veo claramente que bueno es Dios, siempre fiel. Puso un canto nuevo en mi corazón. Bueno es Dios, siempre fiel. En la oscuridad brillará su amor. Bueno es Dios, bueno es Dios, siempre fiel. Bueno es Dios, siempre fiel. Puso un canto nuevo en mi corazón. Bueno es Dios, siempre fiel. En la oscuridad brillará su amor. Bueno es Dios, bueno es Dios, bueno es Dios, siempre fiel. Bueno es Dios, bueno es Dios, siempre fiel. Gloria al Señor, bueno es el Señor. Sigamos cantando, hermanos míos, con todo, dice este canto. Aunque la higuera no florezca y no haya frutos en la vid, entonces alabaremos al Señor aún así que cantemos. La higuera no florezca y no haya frutos en la vid, aunque es posible que mañana no amanezca, con todo podemos decir que tú eres quien nos da la fuerza para poder sobrevivir. Que tú eres el que suple todas las carencias, en ti se puede ser feliz. Eres tú, mi Salvador, el refugio de mi corazón. Eres tú, mi protector, mi sostén, mi luz y salvación. Nos alegraremos
nos alegraremos en ti, Jesús. Eres tú, mi Salvador, el refugio de mi corazón. Eres tú, mi protector, mi sostén, mi luz y salvación. Eres tú, mi Salvador, el refugio de mi corazón. Eres tú, mi protector, mi sostén, mi luz y salvación. Nos alegraremos en ti, nos alegraremos en ti, nos alegraremos en ti, Jesús. Gloria al Señor. Podemos tomar nuestros lugares, hermanos, un momentito. En el Evangelio de Juan, capítulo 14, y vamos a leer así también intercambiados los versículos del 15 al 26. Me dicen amén cuando lo tengan. Juan 14, del 15 al 26. Se pueden poner de pie, empiezo a leer yo y le continúan ustedes hasta que terminemos. Dice así el Señor: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora en vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo soy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. El que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no es cierto, Señor, ¿cómo es que manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Guarden, tomen asiento, mis queridos hermanos. Retomo ese versículo como introducción a lo que ha de ser. Dice: el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. De eso trata el sermón de hoy, mis queridos hermanos, del Espíritu Santo. Y guardemos estas palabras en nuestra mente y en nuestro corazón y escuchemos a Dani, que hoy nos va a dar la predicación sobre este importantísimo tema. Dios los bendiga, hermanos. Qué bueno que podemos estar aquí una vez más, que podemos venir al Señor y escuchar su palabra. Eso es magnífico. Les invito, hermanos, a que si tienen un bloc de notas en el celular, si tienen una libreta, si tienen una pluma, la saquen, porque esto sí viene con todo. Sí viene con todo. Es un aspecto bien importante.
hablar acerca del Espíritu Santo y de la Trinidad específicamente. La Trinidad es un concepto que se adoptó, es un concepto que se adoptó por parte de la Iglesia para definir lo que el Señor nos reveló a través de su revelación. Nos reveló a través de su revelación, valga la redundancia. Define lo que nos fue revelado en los evangelios, textos como en la Gran Comisión, en donde se nos manda a bautizar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Es decir, que la Trinidad sí está marcada en la Biblia. La palabra Trinidad como tal no viene en la Biblia. Es un concepto que adoptamos, les digo, es un concepto que adoptamos para describir la santidad de Dios. Es importante señalar que el hecho de que exista una Trinidad no significa que existen tres dioses diferentes, como algunos desconocedores de la palabra de Dios piensan. Dicen, es que estos adoran a tres dioses. No adoramos a tres dioses, adoramos a un solo Dios que existe en tres, que se revela en tres partes. Es más bien una unidad, un único Dios revelado en tres formas diferentes para que podamos comprenderlo mejor. Y el día de hoy tengo un video para explicar un poco más acerca de esto. Habla acerca de la Trinidad y sus conceptos. Y ahorita que termine el video, vamos a explicar un poquito más al respecto para que no nos confundamos. Tengo una pregunta que siempre me ha molestado. La Biblia dice que hay un solo Dios, pero en otras partes de la Biblia, Dios es tres: Padre, Hijo y Espíritu. ¿Cómo puede ser ambas cosas? Sí, esta es una pregunta que ha desconcertado a las personas durante miles de años. Y aunque no podemos explicarlo completamente, creo que podemos entender mejor lo que no podemos entender completamente. ¿A qué te refieres? Piénsalo así. Aquí hay un plano bidimensional y aquí hay un objeto de 3 dimensiones que pasará a través del plano 2D. Ok, está bien. Desde esta perspectiva, el objeto 3D está arriba y abajo del plano. Ahora tiene sentido. Pero imagina que eres una persona 2D atrapada en el plano 2D. ¿Qué es lo que verías? No lo sé. ¿Qué es lo que vería? Bueno, se vería así. Oh, sí, ok. Desde esta perspectiva parece imposible. Es un objeto, luego 2 objetos y luego 3. Pero en realidad todos son uno, solo que no de una manera en que puedes entenderlo. Ahora, tomemos esto como una analogía visual de cómo experimentamos a Dios. La Biblia dice que Dios es trascendente, un ser divino a través de quien vivimos, nos movemos y existimos. O como dice Dios, yo soy. Está bien, pero yo vivo aquí en este universo, así que cuando Dios aparece tendrá sentido en algunas maneras, pero en otras maneras romperá mis categorías. Exactamente. Esto sucede todo el tiempo cuando las personas se encuentran con el Dios de la Biblia. Así que observemos primero cómo sucede esto en las Escrituras hebreas. A través de las Escrituras hebreas, Dios aparece de maneras complicadas que no encajan completamente con nuestras categorías. Una manera común en la que esto sucede es con los atributos de Dios. Un atributo es una manera de describir cómo es algo. Por ejemplo, una pelota de fútbol es redonda o Dios es sabio. Sí, genial. Tomemos la sabiduría de Dios. El libro de Proverbios dice que Dios creó el mundo por medio de su sabiduría, pero también hay poemas en el libro de Proverbios que describen la sabiduría de Dios como una persona, un colaborador a través del cual Dios diseñó el universo. Entonces, ¿Dios se convierte en un personaje separado? Sí, esto también sucede con la gloria de Dios, que a veces aparece como una figura humana en un trono envuelto de fuego. O considera la palabra de Dios, la cual Él puede hablar a las personas, pero a veces su palabra parece ser una persona. Espera. Entonces, ¿los atributos de Dios se han convertido en nuevos dioses pequeños? No. Los autores bíblicos creen que solo hay un Dios todopoderoso. ¿Pero se sienten cómodos hablando de Él como de diferentes personajes? Sí, esto es parte de la forma en que los autores bíblicos representan la compleja identidad del único Dios. Son atributos de Dios y también son distintos de Dios. ¿Distintos de Dios y también Dios? Sí, una vez que aprendemos a identificar esa manera de hablar sobre la identidad de Dios, comenzamos a verla por toda la Escritura.
De hecho, la encuentras en las primeras oraciones de la Biblia que mencionan al Espíritu de Dios. La primera línea de la Biblia es bastante familiar. En el principio creó Dios. Pero sigue leyendo. ¿A quién vemos en la creación moviéndose sobre las aguas? Al Espíritu de Dios. Sí, el Espíritu de Dios se refiere a la presencia y energía personal de Dios con la que podemos interactuar aquí en la creación. Entonces, ¿la Biblia puede referirse al Espíritu de Dios como distinto de Dios? Distinto de Dios y también como Dios. Es el Espíritu de Dios. Aunque esto suena extraño desde nuestro punto de vista, es esta complejidad lo que los autores bíblicos están intentando que logremos ver. Entonces, hemos hablado de los atributos de Dios y del Espíritu de Dios. Ahora hagamos una última parada explorando la compleja identidad de Dios en las Escrituras hebreas con el personaje llamado el Hijo del Hombre. Así que en la Biblia hay un solo Dios a quien las personas deben adorar, lo que hace que esta historia en el libro de Daniel sea realmente sorprendente. Daniel tiene un sueño acerca de una figura humana llamada Hijo del Hombre, lo cual significa un miembro de la humanidad. Y Daniel sueña sobre este humano siendo levantado en una nube y luego aún más alto. Hasta el espacio de Dios. Sí, y luego este humano se sienta a la derecha del trono celestial de Dios y toda la humanidad adora a este humano al lado de Dios. ¿Un humano donde esperamos ver a Dios? Sí, este humano es parte de la identidad de Dios. Esta visión trata sobre la esperanza culminante de toda la historia bíblica. Dios y la humanidad se hacen uno para poder gobernar el mundo, juntos como uno. Entonces, el Hijo del Hombre es distinto de Dios y es también Dios. Exactamente. Entonces piensa en todo lo que hemos observado. En las Escrituras hebreas, la identidad de Dios es compleja. Entonces, cuando los seguidores de Jesús se encontraron con Dios como Padre, Hijo y Espíritu, ellos ya tenían categorías sobre cómo estos podían ser el Dios único de la Biblia. Está bien, hablemos de eso. Ok, en el Nuevo Testamento se nos presenta a Jesús de Nazaret y Él es humano, pero también mucho más que eso. Su manera favorita de referirse a sí mismo era el Hijo del Hombre. La figura en la visión de Daniel. Y se dice que este Dios complejo se hizo humano para unir a otros humanos con Dios. Ok, entonces los evangelios describen a Jesús como completamente humano. Y también como Yahweh, el Dios de Israel. Jesús iba diciendo y haciendo cosas que solo Yahweh puede hacer, como perdonar pecados o calmar aguas tormentosas. Entonces, ¿están diciendo que Jesús es un humano distinto de Dios y también Dios? Sí. Eso podría sonar como una locura, a menos que hayas estado leyendo las Escrituras hebreas que te prepararon para eso. Y luego, mira esto. Los primeros seguidores de Jesús, los apóstoles, hablaron de su identidad utilizando el lenguaje de los atributos de Dios. Llamaron a Jesús la gloria de Dios, o el apóstol Pablo que llamó a Jesús la sabiduría de Dios, o Juan que inicia su evangelio llamando a Jesús la palabra de Dios a través de la cual el mundo fue creado. Y luego él dice, la palabra de Dios estaba con Dios y era Dios. Ok, ya entiendo lo que están haciendo y hace que me duela la cabeza. Totalmente. Y si quieres que la cabeza te dé más vueltas, considera esto. Jesús, quien es descrito como Dios hecho humano, hablaría con Dios como una persona distinta. Y cuando lo hacía, le llamaba Padre. Cuando Jesús hablaba acerca de Dios, no estaba refiriéndose a una energía o a una fuerza abstracta. Él estaba hablando de un ser personal con el que te puedes relacionar. Hay muchas imágenes personales de Dios en la Biblia, gobernante, creador, juez. Pero Jesús consistentemente se refirió a Dios como mi Padre. Jesús experimentó a Dios como una fuente de amor infinito. Él dijo, mi Padre me ha amado desde antes de la fundación del mundo. Aparentemente Jesús conoció al Padre como un ser eternamente centrado en los demás y como dador de vida. Sí, como en la historia del bautismo de Jesús, cuando el Padre dice desde el cielo, este es mi Hijo amado. Y luego sigue leyendo. En esa historia, la persona que trae el mensaje de amor del Padre al Hijo es el Espíritu de Dios. Hemos hablado ya acerca del Espíritu de Dios. Aquí en la creación, es a través del Espíritu que interactuamos con lo divino. Sí, y lo mismo era cierto para Jesús. A través del Espíritu, Él experimentó el amor del Padre, pero no terminó ahí. Jesús prometió que a través de Él, el Espíritu saldría y compartiría el amor del Padre con toda la humanidad y con toda la creación. Así que puede parecer que existen tres dioses distintos, pero de alguna manera que trasciende a mi forma de ver la realidad, ellos también son uno. Sí, esto es lo que los seguidores de Jesús más adelante llamaron la Trinidad. Padre, Hijo y Espíritu son el único Dios de la Biblia.
Ahora puedo ver cómo llegaron a eso. Pero esto no es solo un rompecabezas filosófico. Describir a Dios como una triunidad, es decir, que el universo es sostenido por una comunidad eterna de amor. Que es algo que realmente no puedo entender. Pero el Dios de la Biblia no es un ser que entiendes. El punto es conocer y ser conocido por este Dios para poder participar en su amor. El compa del video, no es algo que tengamos que comprender en su totalidad, pero sí es alguien a quien tenemos que conocer. El Señor se ha revelado aquí en nuestra tierra, en nuestro plano existencial, como dice acá. Me encanta esa alegoría de que es como algo 3D, que cuando pasas a un plano 2D, únicamente se ve una parte, no se ve la completitud del objeto como tal. Nosotros no podemos conocer a Dios en su totalidad. Lo conoceremos en su totalidad, pero no lo podemos conocer aquí. ¿Por qué? Porque no hay ninguna referencia lógica en la que podamos entender al Señor. Les dije hace unos minutos que la Trinidad en realidad son 3 revelaciones, que Dios hace a sí mismo, que Dios hace de sí mismo a nosotros. Para entender eso, debemos de profundizar en las acciones de Dios en cada parte de la Trinidad, conocer a cada parte de la Trinidad. La primera de ellas es el Padre. Su acción es la creación. Su acción es la creación. Creemos que Dios creó el universo y lo estableció como fundamento, estableció y lo estableció sobre fundamentos que nosotros conocemos como las leyes. Nosotros tenemos las leyes de la física que hacen que todo el universo funcione, ¿no? También tenemos leyes como por ejemplo las leyes de la vida. ¿Qué es la vida? Define la biología, un ser que se alimenta, crece y se reproduce, ¿no? El ser humano, por ejemplo, tiene otra cualidad diferente. Es un ser que cree también. Y en tanto que cree, es necesario establecer criterios que fundamenten esas creencias para que pueda vivir plenamente. Por eso el Señor también establece la moral y la ética cuando se acerca a nosotros y cuando nos da un pueblo. Nos crea a nosotros en el Edén, a Adán y a Eva, y les da una norma. No se acerquen a ese árbol, ¿no? Tienen una relación con Dios, pero les da solamente una ley. Y esa ley define que todo lo que Dios nos permite hacer, o todo lo que por Dios hacemos, está bien, mientras estemos en relación con Dios. Como decía ¿cómo se llamaba? Se me acaba de venir a la mente. Agustín de Hipona dijo, ama a Dios y haz lo que quieras. Ama a Dios y haz lo que quieras. ¿Y a qué se refiere? A que amando a Dios profundamente, a que estando en una relación profunda con Él, podemos hacer lo que queramos, ¿no? Entonces, el Padre crea todo, define todo, establece cosas en este mundo, establece la moral, la ética para el ser humano. Y también, pero nosotros incumplimos esa ley. Nos dio una sola ley: confía en mí, relaciónate conmigo, y nosotros incumplimos esa ley. Yo quiero ser como Dios, quiero ser independiente de Él, y nos alejamos del Señor. Por tanto, después el Señor hizo un pacto con un pueblo a quien le dio normas y le dio leyes y le dio ¿cómo se llama? Pues sí, los estableció como pueblo y los puso para que fueran un pueblo con una ley diferente a toda la ley de los demás pueblos que estaban alrededor. Lo hizo para que fuera un pueblo diferente en el mundo, pero también cayó y también rompió el pacto y también destruyó lo que Dios estableció. Después el Señor estableció un nuevo pacto de reconciliación que se cumpliría con el Hijo, y esa es la segunda parte de la Trinidad. La segunda acción de Dios es la reconciliación. Una vez que rompemos una ley, nos atenemos a las consecuencias. ¿Estamos de acuerdo con eso? Damos vuelta a la derecha.
Damos vuelta a la derecha aquí en Querétaro, que no se puede, y nos atenemos a las consecuencias, ¿no? Hay un poli por ahí y nos multa, nos tenemos que atener a las consecuencias. Claro que sí. El haber roto la ley de Dios nos alejó de su presencia, a lo que Dios respondió con una acción legal. Dios respondió con una acción legal. Es una alegoría, no es de verdad, ¿eh? No viene Dios a demandarnos con una acción legal. Hace poco, el año pasado específicamente, yo tuve que ir a una junta de conciliación. No sé si se acuerdan que les conté a algunos de ustedes. Me gustó mucho esta dinámica, de hecho. Aprendí mucho de esta dinámica. Porque la conciliación, cuando yo fui a hacerme asesoría, bueno, que me asesoraran, me dijeron que era un acto de buena fe. Para llegar a un acuerdo de ambas partes y que llegaran a un acuerdo y ya que no hubiera problema, ¿no? ¿Qué sucedió conmigo? Que no me querían pagar mis prestaciones, entonces yo tuve que ir a conciliación. Se citó a una persona que incumplió con sus responsabilidades, con lo constitucionalmente correcto, y pues finalmente se le obligó, por así decirlo, a cumplir con sus responsabilidades. Lo chido de la conciliación es que no te obligan a cubrir tus responsabilidades por completo, porque eso sería una demanda. Más bien el punto es llegar a un acuerdo. Si, por ejemplo, yo qué sé, el jefe te debía 100,000 pesos, por decir, llegan a un acuerdo. No, pues no te voy a pagar los 100,000 porque tú también incumpliste, no sé qué, tal. Te puedo dar 50. No, pues que 60. No, pues que 75. No, pues órale, va, 75, órale. Llegan a un trato y no se vuelven a hablar en la vida. Se rompe la relación. Entonces ahí vemos una diferencia. La palabra conciliación, que viene en la palabra reconciliación. Hay una gran diferencia entre esas dos palabras. Cuando estamos en relación con Dios, nos acercamos a Él y entramos en una cita conciliatoria. Nosotros transgredimos su ley, queriendo tomar libertad moral y ética para definir por nosotros mismos lo que está bien y lo que está mal. Eso nos convierte a cada uno de nosotros en pecadores, transgresores. Vamos a imaginarnos esta escena. Vamos a aprender nuestro switch de la imaginación. Estamos en la mesa, ¿no? En la cinta conciliatoria hay una mesa redonda así. Te sientas, hay unas 4 sillas, hay una pantalla así como transparente, como para que no se escupan, no sé. Me imaginé, yo sí vi la pantalla y dije, esto sirve para impedir escupidas. Y estás sentado tú como el acusado, o como bueno, en el caso cuando fui yo no fui el acusado, fui el que acusó, por así decirlo, el que citaba, más bien. Y está la otra persona, digamos que nosotros somos los acusados, los citados, está el padre, que es el que nos pide cuentas, y está el licenciado Jesús de Nazaret, aquí al lado, ¿vale? Muy buen licenciado, por cierto, lo recomiendo, 100%, no tenemos tarjetas, ¿no? Y está el licenciado Jesús de Nazaret. Entonces el licenciado le pregunta al padre, ¿cuál fue el incumplimiento? Y saca así un pergamino, ¿no? Híjole, en letras chiquitas. En letras chiquitas. No, pues hubo un incumplimiento de la ley principal que rompió nuestra relación. Hubo un incumplimiento de la ley de Moisés, del pacto que yo le di, y no hubo una respuesta al pacto, ¿no? O sea, incumplió con sus responsabilidades como creación mía, básicamente. Pecó en contra de mí. El licenciado se dirige al acusado. ¿Corrobora lo que dijo? ¿Corrobora lo que dijo? No es verdad, porque yo le pedí un hijo a Dios y no me lo dio. Porque yo le pedí un carro y no me lo dio. Porque le pedí una casa y no me la dio. Porque le pedí que me cuidara y me pasaron cosas malas, porque le pedí que me sanara y sigo enfermo, porque le pedí que me ayudara y no me ayudó, porque le pedí que me librara de la opresión de los pueblos extraños y sigo oprimido.
Los dos, ¿no? El padre y el hijo. El hijo agarra su cartera. ¿Cuánto era? ¿Cuánto cuestan sus transgresiones? La muerte, órale. Pasamos. Tarjeta. Bien, esta es la propuesta reconciliatoria del Señor. Tus pecados te son perdonados. Voy a limpiarte y a restaurarte. No te prometo que te quitaré del mundo y te quitaré de los dolores, pero te voy a guardar del mal y te daré prosperidad. No la prosperidad que tú buscas, sino la que yo quiero para ti. Y una relación personal conmigo. No quiero una conciliación contigo, yo quiero una reconciliación. ¿Firmas? ¿Firmas? El acusado agarra la hoja, la lee. No, la rompe, la tira. No quiero una reconciliación contigo. Está bien curioso porque puedes hacer eso en las citas conciliatorias. Puedes agarrar el papel, romperlo y de todas formas, aunque lo rompas, tienes otras 2 citas conciliatorias en las que tienes que ir y te tienes que presentar, y si no quieres, pues también tienes que romper la hoja conciliatoria y la tiras a la basura. Estas citas que tenemos con Dios no tienen límite, no son 3. Podemos llegar a la 75ª cita conciliatoria y romper el tratado de Dios y tirarlo a la basura y decirle no, porque no es como yo quiero, no, porque no es como yo quiero, no, porque no es como yo quiero, pero las misericordias de Dios se renuevan cada mañana. Dice la palabra que si no fuera por su misericordia ya seríamos consumidos. Y es verdad, imagínense si fueran 3 citas conciliatorias. No, ya estaríamos todos en el infierno. Ya habríamos sido fulminados, absolutamente. Esta persona, digamos, de la historia, la que rompió todas estas citas conciliatorias, estas reconciliaciones, finalmente se da cuenta de lo que hace y de que le conviene, efectivamente, tener una relación con Dios. Volver a su chamba, como ser humano. Y finalmente firma, ¿no? Órale. ¿Qué pasa ahí? Les digo, fui a una entrevista, no, más bien fui a firmar contrato el viernes. ¿Y qué pasa ahí cuando firmas un contrato? Comienza una relación, una relación laboral, ¿no? En este caso, firmamos con Dios y comenzamos una relación personal. Es como casarse con Dios. Y esa relación es la tercera parte de la Trinidad, el Espíritu Santo. ¿Qué es espíritu? Pregunta seria. Muchos nos preguntamos, ¿no? El Chavo del Ocho decía que eran espíritus chocarreros, espíritus del cielo, diría el rey Julian de los pingüinos de Madagascar. Espíritus del cielo, a mi mamá le daba un chorro de risa, seguro se estaría riendo también si me escuchara, porque le encantaba. Los espíritus del cielo, decía. Y algunos pensamos eso, ¿no? Que son presencias extrañas, malvadas. Eso pensamos, ¿no? Para explicar el término espíritu, tenemos que irnos a un par de definiciones. La primera de ellas podemos decir esencia. Dirían los chavos, 7 palabras, esencia. Es un chiste que tenemos entre nosotros. Un actor de voz que hizo un chiste así. Son 7 letras y dijo 7 palabras, esencia, ¿no? ¿Y cuál es la esencia, por ejemplo, de un perfume? ¿Cómo podemos saber la esencia de un perfume? A través del aroma, a través del rastro que deja. En las caricaturas vemos, por ejemplo, que una ondita, exactamente, vemos una ondita que va caminando la chica por ahí y el perfume llega como una onda y el, ¿cómo se llama? El Pepe Le Pew flota con el aroma de la gatita, ¿no? Esa es la esencia de un perfume. Pero la esencia tiene que ver más con una cualidad, ¿no? Pero también tiene que ver con todas las cualidades de algo. Por ejemplo, un león, su imponencia es su esencia, cómo lo vemos, su majestuosidad, su fuerza. El otro día vi un video en Facebook, estaba ahí paseándome por Facebook, y vi un video en el que había un león jalando una cuerda y 4 hombres fortachoncísimos así jalándola, y el león así como si nada.
con su cara de... a ver a qué hora le echan fuerza, a ver a qué hora se esfuerzan tantito. Su fuerza, su aroma, porque seguro huele como a gato mojado, no sé. Su aliento también, su respiración, su mirada penetrante. A mi tía le gusta mucho la mirada de los felinos y tiene varias fotos de leones en su casa. Bueno, ya tiró varias, tiene una en su cuarto nada más. Pero su mirada penetrante, su rastro, sus huellas, como en el Rey León, ¿no? La huellita del Simba y la huellota de Mufasa. Su mordida. Cuando vemos algún animal muerto y vemos una mordida grande, decimos, esta fue obra de un león. Todo eso es la esencia de un león, lo que nos demuestra su espíritu salvaje. Su espíritu salvaje. A diferencia de un pájaro, por ejemplo, del cual podemos escuchar su canto. Por ahí hay uno cantando. No se calla, lleva ahí media hora. Canta con nosotros. Y su aleteo también, ¿no? De los, ¿cómo se llaman? Los que tienen pico. Los colibríes. Ellos vuelan y se escucha rápido su aleteo. Sus nidos. Ver sus nidos es parte de su esencia. Su mirada atenta, cuando vemos así, que voltean para todos lados. Parece que tienen ansiedad o que tomaron mucho café. Lo que demuestra su espíritu. Son criaturas muy amenas, muy lindas. El espíritu humano se demuestra a través de su rastro. Si fuéramos al pasado y pasáramos por la tierra que habitó Adán, encontraríamos tal vez líneas en la tierra. ¿Por qué? Porque Dios puso a Adán a arar la tierra, ¿no? Entonces habrían líneas en la tierra con plantas que están creciendo. Habría un círculo con rocas, una madera quemada tal vez, unas chocitas. Imagínense eso. Estar así como en el ambiente, así en la naturaleza, ir caminando y de pronto encontrarse eso, estando en ese tiempo. Es sorprendente, es la esencia del ser humano. Podemos ver que la esencia del ser humano, a diferencia de los animales, su esencia es creativa, inteligente y adaptativa. El gran problema es que el espíritu del hombre se ha corrompido. El espíritu humano cada vez más se define por el plástico en el mar, por las fosas llenas de zapatos, por la sangre derramada, las máquinas de tortura, las armas de destrucción masiva, las bombas nucleares, los hongos. Dicen algunos que le temen a los hongos, los huesos de niños hambrientos. El ser humano es el único ser en la tierra que tiene la capacidad de creer, ya lo dijimos antes, con el fin de creer en Dios y confiar en Dios. Pero decidió creer en sí mismo, decidió darle más valor a las cosas creadas que al Creador, decidió creer en la misma creación de sus manos. Hay un pasaje que dice que le dimos más valor a los animales, ¿no? A los lagartos y cosas de ese tipo, que en vez de dárselo a Dios. Lo que nos lleva a la conclusión de que el espíritu humano, está muriendo. Es como ver la mordida de un león. No se rían. Es como ver la mordida de un león en una lechuga. El león no nació para comer lechuga. Ver la mordida de un león en un vegetal es todo lo contrario. Y estamos nosotros haciendo todo lo contrario a lo que deberíamos estar haciendo. El Espíritu Santo, por otro lado, se demuestra a través del rastro de Dios en todo lo que existe. Creo que lo dijeron en este video. No, creo que fue en otro video que vi. Pero el Espíritu es la palabra ruaj. Ruaj en hebreo. El ruaj de Dios, el Espíritu de Dios, se encuentra en todos lados, en tanto que su huella está en toda la creación. Su ruaj es la vida. ¿Respiras? Entonces tienes del ruaj de Dios, tienes de la voluntad de Dios, ¿cómo se llama? De la esencia de Dios. Su ruaj está en el orden y en el desorden. Su ruaj es el amor y el amor en los seres vivientes. Como leyó el pastor hace rato, ¿no? El Espíritu de Dios se movía por las aguas, ¿no? ¿Cómo dice el texto exactamente? Que la tierra estaba desordenada y vacía y el Espíritu de Dios se movía por la
Sobre la faz de las aguas, gracias, se me fue la palabra. Sobre la faz de las aguas. Y ahí estaba el Ruaj de Dios, el Espíritu de Dios. Y cuando dijo que se haga la luz, entonces se hizo. Y eso también es el Ruaj de Dios, la luz. Todo lo creado viene de la voluntad de Dios. La voluntad, también la segunda palabra que a mí me gusta mucho, es voluntad. Así como el espíritu deja un rastro, también tiene una voluntad, es decir, que hace algo, hace algo. El león hace lo que hace un león. El pájaro hace lo que hace un pájaro. El ser humano, ahí difiere, ¿no? Decía, vuelvo a lo mismo del miércoles, ¿no? Que decía el pastor la semana pasada del Paz, que los pingüinos hacen pingüinadas. ¿Por qué? Porque Dios los creó para hacer pingüinadas. Pero nosotros no hacemos humanadas. Porque el Señor nos creó con la capacidad de decidir y nosotros decidimos no hacer humanadas, sino hacer inhumanadas, ¿no? Somos inhumanos cuando hacemos cosas que van en contra de la voluntad de Dios. El ser humano hoy utiliza su inteligencia por avaricia, utiliza su ingenio para presumir, utiliza sus capacidades para banalidades y se olvida de sus semejantes. La voluntad de Dios, por otro lado, es una voluntad que sana la tierra, que cura al enfermo, que restaura al destruido, lo destruido. Dios es amor en esencia y su voluntad es perfecta. ¿Ya lo entendemos un poquito mejor? Ya tenemos una idea un poquito más amplia de lo que significa el Espíritu. No se trata de algo ajeno a Dios, sino que es una parte de Dios, es una acción de Dios. Algunos dicen que todos formamos parte de algo gigante, ¿no? Todos somos unos. Y luego, incluso, algunos dicen, herejemente, que todos somos Dios. Hay una creencia que dice eso. Una vez se me acercó una tía mía y me dice, no, pues yo creo que todos somos Dios. Y yo soy Dios, me digo yo. Y yo, no creo. No creo. Porque pues, no. Yo creo que esas personas como que medio van por están desviados, claramente. Pero más o menos están como hallando algo. Fallan estrepitosamente, pero más o menos están hallando algo. Estamos unidos a un espíritu que deja huella en el ser humano y en todo lo creado y deja rastro en su creación. Y cuando lo conocemos, entonces nos damos cuenta de que todo lo bueno en realidad no viene de nosotros, sino que es parte del Espíritu Santo, sino que es parte de Dios en nuestra vida. Y aunque el Espíritu de Dios haya dejado huella en nosotros, su voluntad perfecta es convertirnos en su huella. No nada más que tengamos de la huella del Señor, o porque todos tenemos, dice la gente, ¿no? La gente hace cosas buenas, ¿no? La gente hace cosas buenas. No necesita ser cristiano para hacer cosas buenas. Pues relativamente, ¿no? Podríamos decir que sí, hay gente que hace cosas buenas y que no conoce a Dios. Pero ¿qué creen? Eso que hace de bueno es el ruaj de Dios. Dios creó al ser humano para hacer eso. Y si el ser humano hace eso, no es porque sea increíble, porque está haciendo lo que debería de estar haciendo cualquier otro ser humano. Pero el Señor no nada más quiere que tengamos la huella de Dios, sino que quiere que seamos la huella de Dios. Que seamos usados por Él para influir en las demás personas y así que Él, a través de la relación personal, pueda influir en nosotros. Así como los apóstoles escribieron acerca de la revelación de Jesucristo y así como nosotros la interpretamos y la predicamos ustedes, así ustedes también requieren de estudiar la palabra de Dios para entonces entender el Espíritu de Dios y hacer así su voluntad. Y eso es una consecuencia. Hacer la voluntad de Dios es una consecuencia de acercarnos a Dios. Decíamos el miércoles que hay una enorme diferencia entre orar para demostrar tu fe y que tu fe demuestre tus obras. Hay una enorme diferencia entre eso. Obrar para demostrar tu fe y que tu fe demuestre tus obras. Obrar para demostrar tu fe es ser religioso. E incluso podríamos decir es ser hipócrita. Suena bien feo, ¿no? Pues suena a palabra antisonante, pero no es palabra antisonante.
obrar para demostrar tu fe. Es decir, hacer cosas buenas y decir, soy cristiano, ¿no? Tener la vida hecho un desastre de este lado y no, como soy cristiano tengo que demostrarlo, ¿no? A través de mis obras. Y no, no es así. Que tu fe se demuestre por tus obras. Las obras del Espíritu Santo son la esencia de Dios que vive en nosotros. El apóstol Pablo habla de ello, ¿no? Dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, que es dominio propio. Se trata del resultado de acercarnos a Él, el resultado de tener una relación personal con Dios. Como un árbol solo puede dar frutos cuando es bien alimentado, así dice el Salmo 1, ¿no? Bienaventurado el hombre que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en ella medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, cuya hoja no cae, que da su fruto en su tiempo y cuya hoja no cae, y todo lo que hace perseverará. Y dice, no así el malo, que es como el tamo que arrebata el viento, que es como la paja que se lleva el viento. Un árbol plantado junto a corrientes de agua es un árbol que tiene raíces y que busca el agua. En este caso, somos nosotros que buscamos fervientemente la palabra de Dios y relacionarnos con Dios. Pero la paja pasa cualquier cosa en la vida y es como la casa sobre la arena, ¿no? Vienen tempestades, vienen lluvias y ahí se va la casa. Entonces, bajo esa primicia, los frutos del Espíritu solo pueden crecer en el ambiente correcto, junto a las corrientes de agua viva. La acción del Espíritu Santo requiere de nuestro acercamiento a Dios y es una decisión que debemos tomar. En tercer lugar, creo, sí, no sé, ¿qué es contristar al Espíritu Santo? Dice así Pablo, no puse la referencia al texto, lo dice en alguna parte, pero se me olvidó y no puse la referencia, pero dice, y no contristéis al Espíritu de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. El Espíritu de Dios puede ser contristado. Todos nosotros tenemos libre albedrío, todos nosotros. No hay quien no tenga. Aún habiendo aceptado al Señor en nuestra vida, hay una doctrina por ahí que es equivocada, es errónea, en la que dice que cuando aceptamos a Dios, todo el tiempo hacemos la voluntad de Dios. Entonces, si nos equivocamos, estamos haciendo la voluntad de Dios. Ay, no, pues ya me equivoqué, pero Dios bendecirá a alguien con eso, ¿no? Tal vez pensamos. Pero pues es más bien orgullo. Es más bien orgullo no querer aceptar los errores de uno y entregarlos al Señor todos los días. Cada uno de nosotros podemos pecar voluntariamente y alejarnos de Dios. Eso no nos quita la salvación si es que aceptamos el tratado y firmamos la reconciliación con Dios, ¿no? Pero sí apaga un fuego dentro de nosotros que puede llevarnos a blasfemar en el futuro en contra del Espíritu Santo. Dios nos ha dejado su huella plasmada en nuestro ser, pero es nuestra responsabilidad mantener esa llama encendida. Es nuestra responsabilidad quedarnos cerca de Dios en medio de las dificultades, cuando vengan los vientos y las tormentas y también cuando estemos bien relax en la paz, porque también pasa. Estamos bien relajados y ya llevamos quién sabe cuánto tiempo relajados, incluso algunos leyendo la Biblia y alejados de Dios. ¿Tenemos un medidor interno? ¿Así algo aquí? Que nos diga que el Señor, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios no está orando en nuestras vidas. O sea, que no estamos permitiendo al Espíritu de Dios obrar en nuestras vidas. ¿Existe un medidor? Sí. Se llama indiferencia y se llama tentación. Cuando somos indiferentes a las demás personas, cuando somos indiferentes al dolor ajeno, cuando somos indiferentes a la voz de Dios también, entonces estamos ensordeciendo nuestros oídos. Y cuando la tentación, dice la palabra, no hay tentación que venga a ti que no puedas soportar, ¿no? Cuando viene una tentación que no puedes soportar. O sea, ¿qué? No hay tentación que no puedas soportar con el Espíritu de Dios, ¿no? Diría. No me sé el texto exactamente, estoy parafraseando, perdónenme. Pero ya se me fue la onda. Pero
Cuando hay tentaciones que no podemos soportar y caemos, entonces es ahí cuando contristamos al Espíritu de Dios en nuestra vida. No hay tentación que el Espíritu de Dios no pueda batallar con nosotros cuando estamos cerca de Él. Pero si las tentaciones nos ganan, entonces estamos lejos de Dios. Cuando somos indiferentes a las cosas de Dios, dejamos de orar, dejamos de leer la Biblia, ya no queremos ir a la iglesia. Estoy redundando. Y luego también cuando nos volvemos sordos a los oídos de Dios. Hay una ley en la hermenéutica sana, es decir, en el arte de predicar. En la hermenéutica, ¿no? Aquí puse la palabra equivocada, me ando equivocando. En la homilética. En la homilética sana, que es el arte de predicar, que dice que cuando estamos estudiando la Biblia y para predicarla, no nos podemos dejar llevar por nuestra opinión, o no deberíamos dejarnos llevar por nuestra opinión. A veces cuando estudiamos los sermones, llegamos a pensar en alguien, ¿no? Híjole, este sermón le queda a esta persona. Incluso también, no nada más en la homilética, ¿no? También cuando estamos leyendo nuestra Biblia en nuestro día a día, híjole, este versículo le queda a alguien, ¿no? Una persona que es responsable de dar la palabra de Dios tiene que orar al Señor y decir, Señor, por favor, que esta persona escuche, pero no me haga ser severo, no me haga ser mala onda, pero que escuche, ¿no? Que escuche. Y es un dolor tremendo. Es un dolor tremendo cuando oramos por esas personas y cuando queremos que escuchen ese mensaje de verdad que oramos antes de predicar por esa persona. Por favor, escucha. Y está distraído. Es un dolor tremendo. O no esté presente, ¿no? Porque a veces pasa que llegamos a la iglesia y esperamos que llegue esa persona que amamos tanto y que queremos que escuche de la palabra de Dios y no llega. Y es como, bueno, pues ni modo. Pero ahí es cuando estamos ignorando la voz de Dios. Ahí es cuando estamos contristando al Espíritu Santo, cuando nos dejamos distraer, cuando nos dejamos ir por otras cosas y no escuchamos a Dios. ¿Cómo me hubiera gustado que la hermana o el hermano escuchara esto? Cuando decimos eso, sabemos que la persona tal vez no está cerca de Dios. Contristar al Espíritu nos lleva a acciones sutiles que nos alejan de Dios. ¿Cuál es la blasfemia contra el Espíritu Santo? Que yo creo que es importantísimo, es esencial. Gracias, mi hermanita. Que es esencial hablar de esto. A cualquiera que dijere alguna palabra en contra del Hijo del Hombre, le será perdonado, pero al que hablar en contra del Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. Mateo 12:32. La blasfemia del Espíritu Santo no es alejarse tantito, ya es una decisión consciente de que no quieres volver a escuchar de la palabra de Dios. No reconocer la obra de Dios en tu vida y apropiarte del bien que le pertenece en realidad a Dios, ¿no? Lo que hace este mundo. Dice, no, los valores del mundo, patrimonio de la humanidad y no sé qué, y no son patrimonio de la humanidad, son cosa de Dios. El Señor vino y estableció normas y nos dijo cómo vivir, y nos dijo cómo vivir en sociedad, y nuestra sociedad, les decía aquí a los chicos, el día de ayer, está muy basada, nuestras leyes están muy basadas en lo que Dios nos enseñó a través de su palabra y en lo que estableció a su pueblo. Alguna vez platicaba con una señora que era anteriormente adventista y que un día se hartó de la iglesia. Dijo, ya me harté, y ya me harté también de ti, Dios. Dijo eso, de veras, así, ya. Y me eché un debatote con ella. Yo creo que estuvimos ahí horas, no sé. Yo estaba trabajando en una papelería y era la anterior dueña de esa papelería. Y estuvimos horas platicando, pues, prácticamente toda la jornada laboral, ¿no? Llegaba un cliente, nos callábamos tantito, pero qué bueno que ese día no habían tantos clientes, porque sí nos echamos de corrido. Y la señora decía, no, pues es que yo puedo hacer bien sin Dios, yo puedo hacer bien sin ir a la iglesia, yo puedo hacer bien sin eso, sin confiar en Él. Yo le decía, no. Y cuando le escuchaba y escuchaba sus verdades, ¿qué creen? Era el ruaje de Dios. Era el Espíritu de Dios
que le enseñó esas cosas y ella negó a su maestro. Yo llegué a estas conclusiones, decía ella. No obrar conforme al Espíritu Santo, es decir, rechazarlo deliberadamente a través de nuestras acciones, deliberadamente, vivir como si no existiera. Eso podríamos tomarlo como en dos aspectos, ¿no? Como si el Espíritu Santo nunca hubiera entrado en nuestras vidas, o como meramente la blasfemia contra el Espíritu Santo, ¿no? Yo decido hacer esto a pesar de que me hablaste. Yo decido vivir mi vida como quiera a pesar de que me hablaste tú. Tenemos un contrato firmado con Dios, hermanos. Vivir la vida como si nunca hubiéramos firmado ese contrato es una blasfemia en contra de Dios. Es una blasfemia en contra de Dios. No hay caída de la gracia. No es que pecamos una vez, sino que es la decisión consciente de decir, ya no quiero más. Ya no quiero ir más de ti. Desafío, hermanos. Cerramos con esto. Dios es uno y ha hecho cosas para relacionarse con nosotros. Nos creó, nos reconcilió con Él y también quiere tener una relación personal con nosotros. El Espíritu Santo es la esencia de Dios en nuestras vidas, su voluntad actuando en nosotros, y sus frutos son la consecuencia de estar junto a esas corrientes de agua. Por lo tanto, hermanos, seamos fieles discípulos del Señor. Acerquémonos a Dios cada día, busquemos su nombre y pongamos atentos nuestros oídos a lo que quiere decir nuestro Señor. Los invito a eso, mis hermanos. Que el Espíritu Santo de Dios arda en nuestros corazones. No únicamente que el rac de Dios esté ahí como lo que Dios puso en todos los seres humanos, no, que arda dentro de nosotros. Que en la dinámica continua de acercarnos a Dios todos los días podamos ver sus maravillas y podamos compartirlas con todos los que nos rodean. Dejémonos usar por Dios, mis hermanos. Oremos. Señor y Padre, gracias por tu amor infinito, por tu gracia extraordinaria, Señor, porque me permites a mí venir a ti en esta situación de predicar tu palabra, Señor. Que tu Espíritu se haga en todos nosotros, Señor, que tu Espíritu abra el corazón de cada uno de nosotros para que seamos fervientes en la búsqueda de tu nombre, Señor. Que te pongamos en primer lugar a ti todo el tiempo, y que nada nos lo impida, que nada nos lo impida. Mis hermanos, con los ojos cerrados, Señor, ahí en tu corazón, ora al Señor y dile, Señor, quiero entregarme a ti. Que tu Espíritu arde en mí. Quiero estar plantado junto a las corrientes de tus aguas y dar el fruto que tú estableciste para que el ser humano diera. Ayúdame a ser humano. Ayúdame a ser humano y a ser tu hijo y a ser tu siervo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Con mucha convicción a nuestro Dios, le alabemos para despedirnos. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. 1 de Juan 5:4. Alabemos, mis queridos hermanos. ¿Se graba? Bueno. Al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es, solo a él alabaré, solo a él exaltaré. Al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es, solo a él alabaré, solo a él exaltaré. De ti será mi
de ti será mi alabanza. En la congregación cantaré y alabaré tu nombre, Señor, tu nombre, Señor, tu nombre, Señor. Amén. Dios los bendiga.